Gracias, estimada Leticia. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros, pero un gusto de nuevo estar con ustedes. Espero que hayan tenido una buena semana y bueno, deseándoles también que Dios les siga bendiciendo en sus proyectos en sus decisiones que tomarán, ¿no? Estamos como estaba escuchando al profesor anterior, entre la Navidad, el Mundial, bueno, a algunos les gusta el fútbol, a otros no, pero ahí estamos queriendo que nuestro equipo pase. Lastimosamente Ecuador no pasó a la siguiente ronda desde acá, pero seguramente hay que echarle fuerza, ojalá, a equipos de nuestro continente sudamericano, como Argentina y Brasil, que están en la pelea. Pero bueno, me alegro mucho poder estar acá. Quisiera solo preguntar, ¿en medio de la clase hay un receso? Que la semana pasada sí no pregunté y yo me fui todo hasta el final, pero no sé si hay receso o ya el receso que se tomó, ya no hay más receso. No más para. Sí, no tenemos receso en este curso. El curso anterior sí lo tienen porque están recuperando clase. Ah, Entonces hacemos un pequeñito corte para poder también hacer las ediciones de los videos. En este caso tenemos 2 bloques de exposiciones o también preguntas que se pueden alternar con la clase, ¿no? Entonces, ok. es de corrido. Sí. Muchas gracias, Leticia, muy amable por ello. Bueno, vamos a comenzar la clase. Vamos ¿cómo se llama? A mirar o a recordar ciertos componentes o ciertos aspectos de la semana pasada, como los tips generales de qué debería tener la lectura del Apocalipsis o cuando nos encontremos con el Apocalipsis, ¿no? Entonces, solo es para recordar ciertos puntos que me parecen que son muy importantes y dar ese para comenzar, ¿no? El primer tip, habíamos hablado que el Apocalipsis, bueno, un paréntesis también, decirles que si tienen alguna pregunta, como la semana pasada, levantan la mano y con mucho gusto intentaré responder. Si no me la sé, pues estaré investigándola para la próxima semana darles respuesta, ¿no? En este caso tenemos 7 tips que ya de por sí ya tienen un significado, el número 7 que lo vamos a ver ya al finalizar de esta clase. Pero el primer tip es que los apocalipsis nacen en tiempos de incertidumbre de la iglesia, ¿no? Y es algo muy importante que nosotros tengamos muy claro a lo largo. En esta clase vamos a hablar sobre el género apocalíptico. Entonces, el género apocalíptico nace también en circunstancias muy atroces para una comunidad, ¿no? Un segundo tips es que el apocalipsis debe ser leído como dentro de su género, no debe ser leído como los evangelios o como las cartas a Pablo o los relatos, los libros de Samuel y Reyes, sino que debe ser leído dentro de sus componentes del Apocalipsis, porque el Apocalipsis de por sí tiene un contenido o su naturaleza literaria es un contenido de muchos símbolos. Entonces no podemos interpretar esos símbolos como interpretamos los evangelios o como interpretamos las cartas de Paulina o como interpretamos el libro de Samuel y de Reyes. Otro tips es que los apocalípticos o el género apocalíptico tiene sus características y tiene sus diferencias, claro está, como tal, que es importante mencionar. El tip 4 es que algunos apocalípticos o el género apocalíptico y el libro de Apocalipsis no es el único. Existen muchos libros que, aunque no entraron en el canon, nos van a servir muchísimo para nuestro trabajo académico, interpretativo y académico. El quinto tip, esto es para recordar por si acaso hemos olvidado el recurso de la semana, es que el apocalipsis bíblico mantiene tradiciones de escritos. Cuando hablo de tradiciones es figuras, objetos, instituciones, etcétera, que se encuentran en escritos canónicos y no canónicos, los cuales sirven para un sustento cosmológico del apocalipsis.
El sexto tip es que el Apocalipsis de Juan recuerda muchos personajes sagrados, muchos relatos de tradición y muchas formas con el fin de reinterpretarlos en su momento histórico. Hablamos de Babilonia, de la ley, de la profecía, de Jerusalén. Son símbolos que a ellos les interesa con el fin de reinterpretarlos al momento histórico. Y por último, la comunidad apocalíptica entiende los símbolos con los cuales se escribe el libro. Y es algo muy importante que debemos tener claro nosotros y nosotras también, el tema de los símbolos. Los símbolos no fueron escritos para nosotros. Por eso es importante explorar los símbolos en su momento para ahí, así, sacar el mensaje que Dios nos tiene para nuestro día a día. Tengamos mucho cuidado porque a veces interpretamos los símbolos como que si fuesen escritos para nosotros y supiésemos en qué se relata, ¿no? Pero los símbolos fueron escritos para una comunidad específica y debemos entender a la comunidad específica. Porque si no entendemos a la comunidad específica, vamos a hacer muchas abruptalidades en cuanto a la interpretación del texto. Y bueno, hablábamos sobre el Apocalipsis, como términos a aclarar, es un contenido que tiene una literatura que tiene un contenido de símbolos, es decir, el Apocalipsis no son asuntos del futuro, la misma palabra apocalíptica no habla de asuntos del futuro, no es necesario hablar de asuntos del futuro, el Apocalipsis tiene sus propias características que hoy lo vamos a ver dentro de su género apocalíptico. Pero el Apocalipsis de por sí no es un libro que quiera hablar del futuro. Contiene cosas del futuro, sí, pero su interés no es hablar del futuro. Su interés es hablar a partir de símbolos y códigos cifrados. Es importante que la única manera de descifrarlos es entender a la comunidad a quien se dirige. La profecía no es tan solo hablar del futuro. La profecía en sí es la palabra proclamada en el nombre de Dios, denunciando al pueblo y denunciando el pecado del pueblo y anunciando la salvación del pueblo. Entonces, tampoco la profecía tiene que ver con asuntos netamente futuristas. Hay profecías incluso que hablan del futuro, pero un futuro inmediato y un futuro predecible. Como les decía la semana pasada, si vemos a un niño saltando de silla en silla, no se necesita saber el futuro para saber que se puede caer. Entonces, esa es la profecía. La profecía es la palabra que proclama el hombre, pero esa palabra viene de Dios, ¿ok? Que también pueden tener cosas contextuales como cosas del futuro, pero no es únicamente hablar sobre el futuro o lo que puede suceder. Hay ahorita muchos líderes religiosos que hablan sobre que son profetas y la manera es darme dinero o haz esto, o Dios te va a dar esto, del otro, pero la profecía no es cosas del futuro, sino es hablar la palabra de Dios, tanto como fue en el pasado, ahora en el presente y seguirá siendo en el futuro. Y finalmente, la escatología, eso sí, ya es un discurso filosófico, una doctrina como tal que sí se centra en hablar de cosas finales, ya como un análisis más dogmático y sistemático, pero no necesariamente es acorde o bíblico, desde una mirada bíblica, hermenéutica, sino quizás una mirada teológica doctrinal, que es lo que se propone la escatología. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Hice un recuento de lo que íbamos a ver. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro? Sí. Bueno, entonces vamos a trabajar. La semana pasada les dije que íbamos a trabajar según el cronograma con el género apocalíptico. ¿Qué es un género literario? ¿Alguien sabe qué es un género literario? ¿Alguien tiene una concepción, así sea efímera, y nadie tiene respuestas buenas o malas, simplemente respuestas y la idea es... ¿Alguien sabe qué es un género literario? ¿Nadie?
Elías, por favor. Elías y después Gisela. Sí, Por favor, profesor. Elías. Buenos días también a todos los compañeros de la clase. Bueno, un género literario es una división, ¿no?, de los textos que existen, según los cánones de los especialistas, ¿no? Tenemos géneros narrativos, por ejemplo, o géneros dramáticos, o géneros poéticos, ¿no? Entonces son como divisiones de la literatura que existen, y dentro de ellos pues hay subgéneros, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de narrativo, pues, tenemos los cuentos, la leyenda, los mitos, las fábulas, las biografías, etcétera. Y así podríamos ir detallando esos géneros y subgéneros literarios. Gracias, maestro. Listo, Elías. Muy amable. Gracias, Elías. Gisela. Buenas, profesor. Sería un estilo de escribir, también depende de la influencia del tiempo en el que se está escribiendo un libro, ¿no? Por ejemplo, si era como histórico, escribían como histórico. Si era profético, también escribían algunos autores, no solo los de la Biblia, sino escribían el estilo que era en ese momento. Y como dijo Elías, hay varios tipos de formas literarias. Gracias, Gisela. Muy amable. Ambos tienen razón y quiero unir ambas cosas. ¿Sí me están escuchando? Sí. Ok. Ambos tienen razón y quisiera unir. Cuando hablamos de género literario son formas de escribir. El ser humano ha encontrado formas de escritura. Ha encontrado formas de poner sus ideas en el papel. Pero también nos sirve, en esas formas, los eruditos han clasificado las distintas formas de escribir, le han colocado categorías. Está la categoría de género literario apocalíptico, el género literario narrativo, el género literario dramático, y todo el tema, el poético, y cada uno podemos encontrar dentro de esas clasificaciones características que comparten estos géneros literarios. Son como lo que decimos familia, ¿ok? Por ejemplo, aquí quizás hay familias, no sé, la familia Vallejo, que es de la familia que viene la hermana Gisela, también, y otras familias. Ustedes tienen dos apellidos, ¿no? Y eso implica dos familias que seguramente con sus hijos van a tener otros dos apellidos, tanto de su cónyuge o el papá o la mamá de su hijo, como el propio, ¿no? Entonces, tienen características propiamente, tanto literarias, la forma de escritura, la forma de expresarse y todo. Entonces, cuando hablamos de género, es primero la forma, el estilo de forma de escribir, y segundo, como decía Elías, la clasificación que se le da a esos estilos a partir de las características que colocan. En todo caso, nosotros vamos a hablar sobre el género apocalíptico. ¿De qué se trata el género? ¿Cómo surge y qué implicaciones tiene? Estas son las tres preguntas que queremos resolver en el transcurso de la presente clase, es decir, de qué se trata el género apocalíptico, cómo surge este género, de dónde surge, cuál es la circunstancia, y tercero, qué implicaciones. Acuérdense que la clase o este módulo lo que queremos es plantearles a ustedes herramientas para que ustedes puedan analizar, en este caso, al Apocalipsis desde un componente, de una lectura más histórica del texto. Histórica que involucra tanto el pasado, el presente y el futuro. Es importante desarrollar una idea muy necesaria, que cuando hablo de historia no es únicamente del pasado. La historia analiza al ser humano en el tiempo y es incluso actualmente se analiza la historia. En todo caso, la idea es tener una lectura más histórica del texto del Apocalipsis. Como les decía, existen géneros literarios en la Biblia. Son grupos o categorías que podemos clasificar las obras literarias,
atendiendo a su estructura y contenido. Por ejemplo, está el mito, está la leyenda. Hablo de géneros literarios en la Biblia. No todos los géneros literarios de la Biblia van a tener un componente en el presente, ¿ok? O van a tener caracterizados, pero en la Biblia tenemos el mito, por ejemplo, el mito de la creación, Génesis 1, Génesis 2, existe ese mito de la creación, no sé si ustedes se han dado cuenta, porque en Génesis 1 Dios comienza creando todo y después al ser humano, y en Génesis 2 comienza creando el ser humano y después del todo, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros miremos. La leyenda, por ejemplo, el tema de Sansón, el tema de Sansón, el tema de los grandes héroes o gigantes que hablan el- en Génesis 6, en Génesis 6, entonces es importante mirar el tema de la poesía, eh, las sapienciales, lo narrativo, lo profético. Cada género tiene un estilo y unas características propias. El género evangélico, de los evangelios, el género epistolar, que ustedes ya están mirando en la clase pasada, y el género apocalíptico. Entonces, cada género tiene sus implicaciones y sus características. Nosotros no vamos a hablar de los otros géneros, únicamente del género apocalíptico. Entonces, es importante diferenciar, porque seguramente ustedes en sus iglesias, en sus comunidades religiosas, tienen o han asimilado que la profecía y la apocalíptica son lo mismo, ¿no? Pero es importante diferenciar entre el género profético y el género apocalíptico como algo un poco más desarrollado. Entonces, las diferencias entre la profecía y la apocalíptica. ¿Quiénes de ustedes tienen alguna concepción o creen que son lo mismo o no son lo mismo? ¿Qué diferencias puede tener la profecía del apocalíptico? Les pregunto. ¿Existe alguna diferencia para ustedes entre la profecía y la apocalíptica? ¿Alguna diferencia? ¿Alguna? Sí, Elías. No se le escucha. No sé si a mí me están escuchando o si creo que a mí se me están escuchando. Sí, ahora sí, Ah, ya, profesor. perfecto. Sí. ¿Qué En realidad diferencia? una idea un poco vaga, si quisiéramos Sí, decirlo así, ¿no? Tengo entendido que la profecía o diríamos, la diferencia entre la profecía y apocalíptica es en el hecho de que la apocalíptica tiene que ver con eventos finales de una era, de un ya, contexto, ¿no? Eventos mayormente futuros. ok. Y la profecía tiene que ver no necesariamente con eventos futuros, sino puede ser de que los eventos hayan acontecido y luego se supo de que realmente tal vez se había predicho, pero incluso se puede tomar como una referencia o una enseñanza en un contexto especial o específico, sin necesidad de que vaya a cumplirse, porque más que todo lo tomo como una advertencia, más que un cumplimiento apocalíptico, ¿no? La profecía. Eso es lo que concibo, maestro. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más creo que tiene la mano levantada? Antonio, ¿qué diferencia? Vamos aquí aprendiendo. Antonio Lázaro Pizarro. Ah, y aquí está. Le escuchamos, las personas que están levantando las manos. Está Antonio y está Roxana.
Antonio, ¿está por ahí? Sí. Sí, ahí. ¿Qué diferencias considera usted? ¿O levantó la mano por preguntas? Bueno, profecía sabemos que es un evento a futuro, se dice, ¿no? Ya. Sabemos que los profetas hablaban sobre el futuro que iba a pasar en los últimos tiempos, ¿no? Y se basaban mayormente en años, en fechas. Y apocalíptica, como habla aquí, son eventos, o sea, proféticamente era para el tiempo de Jesús, lo que le iba a pasar a Jesús, ¿no? Esas profecías de que se iba a destruir también Jerusalén, todo eso, ¿no? Y apocalíptico es como una revelación de Dios, ¿no? Que le da para un futuro que va a acontecer, ¿no? En el ambiente, ¿cómo se dice?, de los últimos tiempos, ¿no? Bueno, esa es mi apreciación, profesor. Yo le Perfecto, bendigo. muy bien, muy bien. Perfecto, estamos excelente. Ahorita vamos a mirar un poquito más allá, ¿no? Pero bien, bien. Gracias, gracias, hermano Antonio. Hermana Roxana, ¿qué diferencia, o si la existe, o qué podemos decir? Sí, bueno, no, solamente, profesor, me gustaría decir con respecto a la profecía que lo que recuerdo que estudiamos fue que la profecía tenía como objetivo enmendar el camino, ¿cierto?, del pueblo de Dios cuando había, por ejemplo, un mal de ellos, entonces los profetas aparecían, ¿cierto?, en ese tipo de circunstancias y daban un mensaje de arrepentimiento, llamaban a arrepentimiento al pueblo, ¿cierto?, para que así pudieran corregir su conducta y no tuvieran consecuencias, ¿cierto?, negativas. En el fondo era para momentos específicos, ¿cierto?, en los que el pueblo estaba como actuando de una manera errónea contra Dios, contra lo que Dios les había ordenado. Entonces aparecía una persona como un profeta y les daba este mensaje para que se tuvieran la oportunidad de corregir su actuar. En cuanto a la apocalíptica, ahí no me queda pues no me queda tan claro, pero según lo que dice acá sus apuntes, esto tiene que ver con un mensaje político. Yo no me atrevería a decir más allá de eso porque podría confundir todo en el fondo, pero eso es la profecía, eso es lo que recuerdo con respecto a la profecía. Muy bien, gracias, hermana Roxana. Excelente. Permítame darle mi razón porque solo vamos a comparar la profecía y la apocalíptica y no otro género. ¿Por qué? Porque precisamente y no le estoy dando la culpa, sino que todos digamos, por nuestra formación religiosa, muchos de ustedes nacieron en hogares católicos, después pasaron quizás al protestantismo o al evangelicalismo, o incluso desde de otras concepciones de fe como tal. Pero en todo caso, siempre se ha representado, se ha unificado la profecía y la apocalipsis, cuando son dos géneros literarios totalmente distintos, que tienen componentes parecidos, o que la apocalíptica es hija de la profecía, pero no necesariamente la profecía es hija de la apocalíptica. La profecía no tiene una intención de asemejarse a la apocalíptica, como la apocalíptica sí tiene la intención de asemejarse a la profecía. Pero incluso en ellos tienen sus diferentes distancias que nos permiten entender el género. Primera característica de la profecía, que como decía la hermana Roxana, la profecía critica la infidelidad del pueblo israelita porque quieren transformarlo dentro de la historia. Es decir, para la profecía, y aquí puedo poner la otra característica, para la profecía, lo que le interesa a la profecía es: el pueblo de Israel está pecando, o el pueblo de Dios está pecando, y vamos a hablar o vamos a denunciar ese pecado no con el fin de destruir, sino con el fin de que el pueblo pueda arrepentirse y pueda aceptar su responsabilidad.
Por eso ahí la segunda característica de la profecía es que apela a la libertad y responsabilidad humana. Y la tercera característica de la profecía, que no es lo mismo, vamos a ver con la apocalíptica, es que quiere influir en la obra histórica de Dios y busca la respuesta de los fieles creyentes. La profecía no es, vuelvo y repito, es hablar del futuro. Hay cosas, si ustedes han visto, por ejemplo, los profetas Isaías, Jeremías, el profeta Oseas, Miqueas, Nahum, todos ellos hablaron profecías, pero hablaron profecías desde su presente. Por ejemplo, Miqueas, creo que es Miqueas, aquí podemos ir mirando la Biblia. Si ustedes tienen la Biblia, sería muy bueno. Miqueas, creo que capítulo 2, entonces dice, versículo 1, hay de los que sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal. Cuando llegan el mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Miqueas, Amós, todos estos profetas hablaron de las injusticias sociales, de las circunstancias opresoras que favorecían a unos y perjudicaban a la gran mayoría. Entonces, Miqueas hablaba de esto, o estos profetas hablaban de esto, ¿por qué? Porque querían transformar la historia a partir de la libertad y la responsabilidad. Por eso los profetas siempre hablaron diciendo, vuélvanse a Dios, porque si ustedes se vuelven a Dios, Dios va a tener misericordia de ustedes. Pero si no se vuelven a Dios, Dios nos va a castigar. Es decir, es un futuro evidentemente avisorado sin necesidad de conocer el futuro o ser vidente. Para la profecía, su intención es influir en la obra histórica de Dios y a partir de la respuesta fiel de su creyente. Es decir, la profecía, vuelvo y repito, no es únicamente, no es hablar del futuro. Hay un autor de apellido Vivas, Damián Vivas, que nos habla sobre que solo el 2% de las profecías o del ministerio profético del Antiguo Testamento hablan sobre eso. El 98% son palabras contextuales. Pero ahora, ¿qué se diferencia del apocalíptico? Es que a diferencia de la profecía que quiere transformar la historia desde el ser humano, la apocalíptica ya hay una mirada más existencialista y fatalista de la vida. Mientras que la profecía dice, bueno, el ser humano tiene la oportunidad, el ser humano puede cambiar la historia, puede cambiar lo que sucede. No sé si ustedes se acuerdan del libro de Jonás. Jonás va, predica, y Jonás quiere que ya se destruya, pero resulta que se le volteó, como diríamos acá, disculpen si en sus países es algo malo, pero acá en Ecuador se le volteó la tortilla, es decir, no esperó se hizo lo que no esperaba, ¿no? Quería hacer otra cosa, ¿no? Entonces, y Nínive dice que se arrepiente y se vuelven a Dios, ¿no? Entonces, la profecía quiere eso, que el ser humano se arrepiente y se vuelva a Dios. Pero en cambio la apocalíptica ya tiene una mirada más fatalista de la vida. Dice que tiene que la historia del ser humano se ha perdido, es decir, su sentido ya no existe. La historia no tiene un sentido. De esta manera Dios debe destruirla y creando un mundo para crear, creando un mundo nuevo para justos o creyentes. A diferencia de la profecía sí quiere que vea la historia como algo bueno, que el ser humano es como cuando alguien dice, bueno, no, él sí es bueno, el problema es que está cometiendo errores, ¿no? En cambio, la apocalíptica dice, no, él es malo de por sí, entonces necesitamos ser destruidos. Entonces, la apocalíptica ya tiene una mirada más fatalista a la vida. La apocalíptica promete la presencia de agentes sobrenaturales que decidirán el futuro de la humanidad. Por ejemplo, Ezequiel, la diferencia entre Ezequiel y Jeremías es que Ezequiel ya mira a estos agentes sobrenaturales.
Estos agentes sobrenaturales, los ángeles, los demonios, el dragón, etcétera, etcétera, van a decidir el futuro de la humanidad con los designios divinos. En cambio, la profecía no dice, es el ser humano quien puede decidir su futuro. La apocalíptica es, ya el ser humano está corrupto, ya está dañado, ya nada, no se puede hacer nada más, necesitamos agentes sobrenaturales para decidir su futuro. Y finalmente, la apocalíptica piensa que la hora final se encuentra decidida de antemano. En cambio, la profecía, la hora final es dependiendo si uno se arrepiente o no se arrepiente. En cambio, la apocalíptica, la hora final ya está. La hora final nosotros estamos viviendo diferido, digamos, en términos del mundial, un partido, pero ya se sabe quién va a ganar o quién va a perder. La apocalíptica mira este asunto, está mirando la historia de la humanidad como ya algo decidida, y de esta manera los creyentes solamente pueden aguardar el tiempo definido para el juicio y el fin del mundo. Es decir, la apocalíptica tiene una mirada más existencialista, una línea más existencialista del fin de las cosas. La profecía no, la profecía intenta, cuando hablamos de profecía bíblica, porque ahorita hay otro tipo de profecías que no son bíblicas, ya son más doctrinales, históricas, etcétera, etcétera, pero la profecía bíblica intenta es mirar al ser humano como el que puede cambiar, y que el juicio está dependiendo lo que el ser humano hace o se arrepiente, ¿no? En cambio, la apocalíptica dice no, la apocalíptica dice ya el ser humano está dañado completamente, necesitamos a Dios que destruya al ser humano, el mundo del ser humano, y cree un nuevo mundo únicamente para creyentes y justos. Y para ello se necesitaría agentes sobrenaturales y entender que ya el tiempo ya está dicho y únicamente debemos aguardar lo que ya está definido. Estas son las dos diferencias entre la profecía y el apocalipsis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario también? Roxana, sí, por favor. Gracias, profesor. Una consulta respecto al concepto de predestinación. No sé si en algún momento lo vamos a estudiar dentro de nuestra clase o si ahora, no sé, usted nos podría comentar algo. ¿A qué se refiere la predestinación? Por ejemplo, sí, estamos hablando de la salvación, ¿cierto? A través de Jesucristo, y Jesucristo también decía, oraba por quienes el Padre le había, ¿cierto?, encomendado, y que él no perdió ninguno, ¿cierto? Sí. Pero entre ellos estaba, dentro de los apóstoles estaba Judas, ¿cierto? Entonces, Judas era, por ejemplo, uno de los que el Padre, porque surgió en una conversación que tuvimos con unos hermanos, esta pregunta, porque aparecía en por lo menos dos partes esta idea. Y también, por ejemplo, claro, existe el término de predestinación, como decir quiénes van a ser salvos y quiénes no, ¿cierto? Entonces también hay como una confusión con respecto a eso, ¿cierto? Si ya está determinado como se puede desprender de algunas interpretaciones. Entonces, por ejemplo, hay algunos que ya están predeterminados o determinados a ir en este caso, a la condena, ¿cierto? O dependiendo de la interpretación de la escuela, ¿cierto? Podemos llegar a ese tipo de conclusiones. No sé si lo vamos a revisar en algún momento o no. Listo, gracias. Te voy a responder. El apocalíptico, ese concepto de predestinación no es apocalíptico, no es juánico, es paulino. Entonces Pablo tiene otra concepción, por eso nosotros debemos mirar a la Biblia no como una única, sino como un retazo de concepciones, enseñanzas, miradas, que hacen palabra de Dios definitivamente, pero que no siempre van a tener congruencia. La doctrina usualmente es la que hace esas congruencias que a veces fuerza al texto bíblico, pero no necesariamente es lo que dice el texto bíblico. Entonces, en todo caso, Pablo se centra en una predestinación
más que todo individual, ¿no? Individual y obviamente autores ya cristianos como San Agustín de Hipona, Juan Calvino y todo, y ya comienzan a partir de eso a hacer sus concepciones doctrinales. Juan Calvino precisamente decía, Dios escogió a unos para condenación y otros para perdición, o perdón, para salvación como tal. Ustedes lo pueden ver en instituciones de la iglesia cristiana, algo así, en el segundo tomo. Ustedes ven todo ese andamiaje doctrinal de Juan Calvino, lo mismo que pasa con San Agustín. Pero en el Apocalipsis no se habla de una salvación comunitaria, porque dice tribus, lenguas de toda nación y todo. No se sabe, incluso Juan, si ustedes han percatado en sus lecturas Apocalipsis, Juan dice un número incontable que no podemos contar. Es decir, en Juan no le interesa la predestinación individual, sino una predestinación colectiva que no sabemos quiénes son, no sabemos cuáles son las personas, sino es que la predestinación en Apocalipsis y en este caso en Apocalipsis es más que todo existencial. Es decir, no es lo mismo hablar de la predestinación de Pablo que las reflexiones existenciales de Juan sobre el futuro. Cuando hablo de existencialismo es, estamos aquí, ¿qué hacemos? O sea, ¿por qué somos? Y creo que a cada uno nos ha tocado en parte de nuestra vida, o sea, ¿por qué estamos aquí? Juan analiza eso, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia humana? Y a partir del género apocalíptico dice, bueno, nuestro sentido de la existencia humana es Dios, Dios es el que tiene el control de todo y Él verá. Ok, nosotros tenemos que solo aguardar a ese Él verá, ¿no? Pero no es lo mismo hablar de la predestinación de Pablo y la tradición paulina que este tipo de elementos de carácter reflexivo sobre el futuro que nos presentamos. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Entonces, si hay esas discusiones, desde Juan no creo que se podría hacer ese trabajo. Desde Pablo, pues, se podrían sacar la cabeza, los ojos, pero de Juan, técnicamente no se podría hacer ese trabajo como tal, o al menos que lo quieran abordar desde un ámbito más doctrinal, que ese ya es otro aspecto muy válido, no digo que no, pero que técnicamente desde la Biblia no tiene sustento, mayor sustento, más que versículos digamos, sacados al azar. ¿Ok? El hermano Jorge Gómez, de Perú. Sí, profe, gracias. Una pregunta. La visión que se tiene de las cosas, por lo menos por lo que veo entre profecía y apocalíptico, es ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? En el caso de un relator bíblico, caso Juan, caso Daniel, el mismo Jesús cuando habla sobre el juicio de las naciones, ¿cuál es el sentido o qué es lo que quisieron comunicar de ver un relato apocalíptico y hablar algo apocalíptico en vez de algo profético? Ok, vuelvo y repito. La profecía no es hablar del futuro, no es únicamente hablar del futuro. La profecía trabaja mucho más desde el presente. Y las cosas del futuro son cosas que en gran mayoría son cosas descifrables. Y yo les coloco el mismo ejemplo. Si usted va y salta de silla en silla, yo no necesito saber del futuro para saber que se puede caer. Pero la profecía lo que está diciendo es, en ese caso del que salta de silla en silla, lo que está diciendo es, tú puedes cambiar, no saltes. En cambio, la apocalíptica va a decir, tú no vas a cambiar. Yo espero que te caigas para que Dios Dios pueda tenernos aquí únicamente los que no salgan así. Entonces, como usted dice, la profecía ve el vaso lleno, casi lleno, o medio lleno. La apocalíptica ve el vaso medio vacío e incluso hasta mucho más, menos que de la mitad, ¿no? Entonces, con el caso de Daniel, el caso de Jesús y todo, debemos interpretarlo desde su análisis histórico y desde su análisis de Daniel y de Jesús.
porque estamos hablando desde el Apocalipsis de Juan. Hay muchas concepciones que tiene Jesús en los evangelios, y concepciones que tiene Daniel en su libro, y concepciones que tiene Pablo en sus cartas, y concepciones que tiene ¿cómo se llama? Juan o el Apocalipsis de Juan, que no siempre son iguales, son cosmovisiones distintas que intentan explicar, sí, un suceso del futuro o asuntos del futuro, pero no intentan o no tienen la intención de decir, bueno, te voy a copiar lo que tú me dices y yo te voy a copiar lo que yo te digo, etcétera, etcétera. Entonces son concepciones muy distintas que tenemos que enriquecerlas a partir de lo que ellos nos dicen y no desde ese punto de un conjunto. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros ¿Estamos claros? Ya sabemos. Pregunta para examen final. ¿Qué es apocalíptica y qué es profecía? Hay un quiz, ¿no? La próxima semana tenemos un quiz, ¿cierto? Entonces, ¿qué es apocalíptica y qué es profecía? Entonces, por favor, estudien eso porque, vuelvo y repito, si ustedes me dicen, no, es que la profecía es hablar del futuro, ahí hay un cero, porque no es únicamente hablar del futuro. La profecía, en su gran mayoría, habla del presente. La profecía intenta apelar a la libertad humana, ¿ok? A la libertad humana de que puede cambiar el ser humano para que Dios pueda restituirnos. En cambio, la apocalíptica no intenta. La apocalíptica intenta, es decir, esto está perdido y necesitamos a Dios, necesitamos a los seres naturales, sobrenaturales, que nos puedan venir a ayudar únicamente a los justos. En cambio, la profecía es para los justos e injustos. ¿Ok? Listo. Sigamos, porque estamos ya casi una hora para acabar. Características de la literatura apocalíptica. Entonces ya hemos visto, ya hemos diferenciado que la profecía y la apocalíptica no son lo mismo. La profecía es, digamos, mamá de la apocalíptica. Y la apocalíptica recoge, y lo vamos a mirar, recoge ciertos componentes de esto, de la crítica, de la demanda y de todo, pero el plus de la apocalíptica es que, a diferencia de la profecía, ellos no creen, o el género apocalíptico no cree que el ser humano se puede cambiar, sino que ya necesitamos seres superiores o sobrenaturales que vengan a cambiar la existencia del mundo. ¿Okay? Son dos miradas muy diferentes del existencialismo y del futuro, ¿no? Primero, características de la literatura apocalíptica. Primero, con respecto a sus destinatarios. Los apocalipsis, cuando hablamos de los apocalipsis, es el conjunto de libros que conforman un género como tal. Entonces, un conjunto de literaturas, libros, pueden ser fragmentos. Por ejemplo, fragmentos como el de Mateo, que hablaba mi hermano Jorge, sobre que hacía referencia al juicio a las naciones y todo ello. Son fragmentos incluso de géneros de la literatura o género apocalíptico. Por ejemplo, fragmentos que tiene Daniel, los fragmentos apocalípticos. Ezequiel, también tiene fragmentos apocalípticos. Malaquías también creo yo que tiene fragmentos apocalípticos, etcétera, ¿no? Zacarías también. Pero es importante determinar sus destinatarios, es decir, los apocalipsis son literaturas de revelación, normalmente para un grupo restringido. No hay apocalipsis si el autor no atrae a sus lectores con el desvelamiento de nuevas y prodigiosas realidades, presentes o futuras que ignoran. Es muy importante esto. El apocalipsis sí tiene la intención de hablar sobre el futuro, pero desde su visión del futuro, desde su visión. Por eso decía que el Apocalipsis no es lo mismo o no tiene los mismos conceptos que lo habla la visión de Pablo, allá en Tesalonicenses. ¿Se acuerdan que Pablo tiene una visión sobre el futuro? Un futuro un poco más próximo, porque él decía, bueno, ya Jesús viene, entonces los que hayamos quedado vamos a ser arrebatados. Pero eso es su visión, pero el Apocalipsis ya después de
70 años, más o menos, que se escribe después de que Cristo asciende, ya tiene otra visión de la vida y por tanto necesita tener otro tipo de formas para expresar su literatura. Entonces, es muy importante los destinatarios. Juan, el vidente Juan, habla sobre los destinatarios, que son las iglesias, las 7 iglesias. Y no sé si en este caso, en la próxima, vamos a ver qué implicaciones tenían esas 7 iglesias. ¿Por qué esas 7 iglesias? ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Es un grupo muy restringido. Es algo también muy necesario. El grupo entiende los símbolos. Nosotros, por no ser parte de ese grupo, no entendemos, pero debemos acercarnos históricamente a ese grupo. Con respecto al autor, es muy importante como género apocalíptico es que los apocalipsis ocultan normalmente el nombre del autor. Por ejemplo, el Apocalipsis de Enoc, Apocalipsis de Pablo, Apocalipsis de Juan. Nosotros hemos asumido al Apocalipsis de Juan como el Apocalipsis del apóstol, el siervo amado por Jesús. Pero en realidad pudo ser, y bueno, y esto no es para pelear, porque incluso sea Juan o no sea Juan, eso no tiene tanta relevancia, al menos que le tomemos del lado del, de la vigencia o lo que decían los primeros cristianos cuando hicieron el canon de, del sustento apostólico, ¿no? Pero independientemente de quién sea el autor usualmente de los apocalipsis no son, son otras personas, pero se le agrega una pseudonimia. Es decir, eh, yo escribo algo, pero mi hermano Jorge Gómez de Perú, porque es el hombre conocido a nivel latinoamericano, yo lo hago firmar por mí o yo necesariamente ni siquiera él me va a firmar, simplemente digo, este es el libro de Jorge Gómez. En la antigüedad era muy, ¿cómo se llama? Frecuente eso. Por eso están los evangelios, están todos, escrituras alrededor de un personaje. Otra característica del autor es que el autor es un hombre visionario. Miren el capítulo 1, versículo 1. Revelación de Jesucristo, y me gustaría que ya comencemos a ver la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Miren, que deben suceder pronto. O sea, no estamos hablando, incluso el Apocalipsis habla de un futuro próximo, un futuro de aquí a 1 año, 2 años, algo muy pronto. O sea, no futuros lejanos o escatologías lejanas, sino pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, el siervo de Juan, no se especifica quién es Juan, pero tiene unas tradiciones con el Evangelio de Juan y con las cartas de Juan. ¿Ok? Estas visiones se expresan en un lenguaje específico, la mayoría de veces en forma de largos discursos o bien en un diálogo entre el ser humano y un revelador divino. ¿Qué dice Apocalipsis 4.1? Ayúdenme a leer uno que diga yo voy a hacer Apocalipsis 4.1, otra persona que diga Apocalipsis 5.2, Apocalipsis 6.1, 7.1, 19.9. Alguien que me ayude a leer Apocalipsis 4.1. Apocalipsis 4.1. Alguien de aquí, el que sea, el que se anime. Por favor. La hermana Roxana y después la hermana Norma. Por favor, abran sus micrófonos. El 4.1, 5.2, 6.1, el que sea. ¿No?
¿No me están escuchando? Ahora sí, ahora sí. Ahora es que no dejaba abrir el micrófono, profe. Ok, perdón. Entonces, Disculpe. bueno, 4-1. Entonces va a empezar yo y Roxana, entonces lee el 5, ¿sí? Ok, Entonces, perfecto. 4-1 dice, entonces mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Miren cómo hay ese diálogo entre un personaje y el mismo visionario. Ok, vamos a otro ejemplo, la hermana Roxana. Apocalipsis 5:2. O quien desea. Sí, 5. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ok, la hermana Marcela Rodríguez, puede leer el 6-1. Ahí está. Sí, Sí. sí. Ok. 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Sí. Es que existe una comunidad especial, ¿no? La segunda característica es que el autor, primero, presenta una pseudonimia, un nombre falso. Cuando hablo de un nombre falso, no es que su contenido, el mensaje sea falso, no, sino es que se adhieren a un nombre muy conocido, por ejemplo, el Apocalipsis de Pablo, el de Pedro, el de Juan, el de Elías, el de Abraham, etc. O sea, es como el título, es para, en esa época era colocar un título comercial, y la única manera de colocar un título comercial era utilizar el nombre de un personaje muy importante para una compra, ¿ok? Ahora ya los títulos comerciales ya son muy distintos, ¿no? Tú quieres ser millonario en 100 días, entonces a todo el mundo le llama la atención eso. Pero en ese momento, ese título comercial era utilizar una pseudonimia, ¿ok? Vuelvo a repetir, el mensaje no es falso, sino es la pseudonimia. El autor es visionario y una característica con respecto al autor del género apocalíptico es que siempre se presentan en largos discursos entre el ser humano o entre un revelador celestial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Todos chéveres? ¿Okay? Con respecto a su lenguaje, es muy importante eso. No es una terminología llana ni directa. ¿Qué dice Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 19 del 11 al 12? Si pueden tener quizás su micrófono, digan yo, listo, yo voy a leer esto. Sí, hermana Norma, muy bien. Alguien que le pueda activar solicitar para que reactive su audio, no sé. Ya, Ya listo. está. Entonces, 13 del 1 al 2. Después vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Ok, gracias. 19 del 11 al 12. ¿Sí? ¿No? Bueno, allá, Sí. listo. Por Se favor. demora. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia justa y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Gracias, hermana Marcela. Miren cómo el lenguaje es muy distinto para reflejarlo. Tenemos que entender
ahora sí, ¿qué significan las siete cuernos? ¿Qué significa las 7 cabezas? ¿Qué significa el número 7? Porque se está repitiendo mucho el 7. ¿Qué significan las diademas? ¿Qué significa el color blanco? ¿Qué significado tiene el caballo para esa cultura? Entonces, el lenguaje del género apocalíptico no es llano. No le va a decir, oh, la hermana Norma es muy inteligente, es muy pilas, muy aplicada. Ese es un lenguaje muy llano. El Apocalipsis va a decir, y aquella persona o mujer tenía 7 cabezas, 8 diademas y qué sé yo. ¿Pero para qué? Para representar que la hermana Norma es inteligente, es pila, etcétera. Entonces, es importante entender que la terminología que está detrás que tenemos en el Apocalipsis no debemos interpretarla como exacta, sino debemos interpretarlo a partir del significado de sus símbolos. Por ejemplo, la semana pasada, el hermano Elías decía, es que el dragón no existe. Entonces, muchas veces hemos estado buscando al dragón, que la Biblia dice, y la Biblia es verdad y todo. No, la Biblia también se escribe en un contexto cultural y el Apocalipsis toma esas ideas del dragón es para representar el mensaje. Por eso es importante nunca en el Apocalipsis interpretar los términos textualmente. ¿Okay? Ese es examen para la próxima semana. Es examen para la próxima semana. Contiene escenas donde intervienen animales que hablan o se comportan como seres humanos. Miren lo que dice el versículo 2, capítulo 12, versículo 3 al 4. Dice, y también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón dice que se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz y a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Es muy interesante es que utilizan esas figuras, esos animales, etcétera, sobrenaturales, porque no vamos a ver un dragón con 7 cabezas, ¿no? Solo dentro de esa mitología. Pero el propósito del Apocalipsis no es hablar sobre, o no centrarse sobre esos símbolos, sino es el mensaje que hay detrás de ese símbolo. ¿Qué significa escarlata? ¿Qué significa todo esto, no? Listo, teniendo claro sus destinatarios, su autor y su lenguaje, quisiera centrarme en cómo se originan los apocalipsis. ¿Dónde nacen los apocalipsis? ¿Por qué se originan esa literatura como tal? Y quiero centrarme en este mapa. Tenemos el reino de Israel. Acuérdense que cuando Salomón muere, sube al trono su hijo Roboam. Si Salomón fue el que colocaba impuestos, él iba a colocar el triple, el cuádruple, lo que sea, al pueblo. Entonces el pueblo dice que se rebeló en cabeza Jeroboam. Y Jeroboam le dijo, bueno, yo me voy para el norte y tú te quedas en el sur. Entonces hubo esa división. Entonces, producto de esto, el reino del norte, por su pecado, según nos relata los profetas, fue llevado por el pueblo asirio, por el imperio asirio. Entonces, y nunca más regresó. Pero el reino del sur fue llevado después por el imperio babilónico. Y aquí comienza nuestra historia como tal. Entonces, digamos, línea de tiempo, el reino de Israel
muy negativos. Entre más se acercan al 1, al 0, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 y 0. Cuando más se ponen al lado derecho del 0, va aumentando. Entonces, el reino del sur es llevado a su cautiverio por allá en 586 antes de la era común. Su regreso fue casi 40 años después, allá en el 538, y llegamos al 333, que es la conquista de Alejandro Magno. Pero entre 586 al 538 y posteriormente en la conquista de Alejandro Magno, los judíos tuvieron cambios o sufrieron transformaciones dogmáticas, pragmáticas y cosmológicas durante todo este periodo. Y es ahí donde se cultiva el término apocalipsis. La literatura apocalíptica comienza en el seno del judaísmo exílico, es decir, los que fueron llevados al exilio ya en Babilonia. Fue llevado Ezequiel, fue llevado Daniel y sus amigos, etc. Entonces, todos ellos, digamos los más conocidos, fueron llevados a Babilonia por el tanto. Y regresaron después del tiempo que se presupuestó y que allá comienzan a tener esa mirada del apocalipsis, es decir, o generar esa literatura apocalíptica. Acuérdense que los apocalipsis surgen en tiempos de controversia política, social, religiosa, moral, económica, en tiempos de persecuciones, en tiempos de añoranzas como tal. Y ellos, el pueblo de los el judaísmo, tiene esa añoranza del ¿cómo se llama?, de su tierra, ¿no? Quizás muchos de ustedes han tenido que emigrar a sus tierras y todo, a otras tierras, y tienen esas añoranzas. Entonces, en el caso de Apocalipsis, pasa eso, ¿no? Y esto no quiere decir que únicamente existió en el judaísmo. Existieron visiones de los mayas, en muchas otras tribus y todo, también se puede constatar este comportamiento incluso antropológico de escribir asuntos más existencialistas desde una postura o desde una orilla de que ya las cosas no se pueden resolver, necesitamos seres superiores o sobrenaturales que nos ayuden a resolver esto. Pero entonces, ¿cuáles fueron esos cambios durante este periodo? Primero, comienza a tener la concepción de Satanás como agente opositor a Dios. Alguien que me ayuda a leer 2 de Samuel 24:1 y alguien que me ayuda a leer 1 de Crónicas 21:1. Creo que estamos en un diplomado de Biblia, entonces es necesario e importante utilizar la Biblia. Marcela Rodríguez, por favor, ayúdenos. 1 de Crónicas. Primero vamos a leer 2 de Samuel 24:1. Ay, ya había abierto Crónicas. Ya, usted nos va a ayudar a leer 1 de Crónicas 21:1. Listo. Hermano Eduardo Parajo Notas. Pajaro, perdón, Notas, disculpe. Hermano. 21:1. Ya, usted me va a ayudar a leer ese, pero hermano Eduardo Pajaro Notas nos va a ayudar a leer 2 de Samuel 24:1. Ok, voy. Okay. Pero Satanás se levantó contra Israel. Pero un segundo, hermanita, un segundo. Solo vamos a leer primero el 2 de Samuel y ya le vamos a leer el que usted. Yo ya le doy la palabra, ¿ya? Hermano Eduardo, ¿nos puede leer? ¿Está por ahí? Sí, ya, profe, ya estamos. Chévere. Ubicando. Yo voy a leer 2 de Samuel 24. Estamos ubicándonos en la cita. 2 de Samuel 24:1. Dice lo siguiente. Dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo:
He aquí David está en el desierto de Engadí y tomando Saúl. Bueno. Hermano, es segundo de Samuel. Perdón. Segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Creo que usted está leyendo el primero de Samuel. Sí, perdón, profe. Está bien. No se preocupe, estamos en esto, no se preocupe. Aquí está. Solo que no va a tener buena nota el próximo parcial, pero no se preocupe, tranquilo, no hay ningún... Ya lo tengo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Listo. ¿Qué pasa en este relato? Les animo a que participen. Estamos en clases de Biblia. ¿Qué pasa en este relato? Por favor, vuélvalo a leer, hermano Eduardo. Quizás algunos ya se nos están durmiendo, pero vuélvalo a leer. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ok, ¿qué pasa en ese relato? No se pone bravo, pues. ¿Cómo? Que Dios se molesta con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel listo, ya. Al hacer el censo, David puede que le estén cobrando los impuestos, que las personas, hayan menos personas pagando, se den cuenta que haya más personas. No sé qué. Pero listo, está bien. Pero solo en el versículo, estamos hablando sobre el censo y todo, pero la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hermano pastor, yo le digo, pastor, no me sale. Pastor Gumercindo González. Por ahí está el hermano pastor. ¿Sí? ¿Qué pasa en este relato? Por ahí está. O alguien que pueden encender su micrófono. No necesariamente tengo que darle la palabra, simplemente encender su micrófono y decir, esto es lo que pasa y esto es lo que está sucediendo. Ya la hermana Marcela nos decía algo, pero vamos a ver qué pasa en el relato de segundo de Samuel 24:1. Se está evidenciando ¿Ya? la oposición que Satanás está haciendo, ¿no? Satanás en el 24:1, la pregunta le digo, ¿quién incita a David? Dios, Jehová. Jehová incita a David a hacer el censo, ¿cierto? ¿Estamos claros? Sí. Es David, Jehová quien incita a David, ¿no? O alguien se opone a ello. No sé si es que hay varias personas levantadas la mano. Por favor, participemos. No tengo que darle la palabra, simplemente participemos. Y si alguien responde a la... Listo, hermano Antonio. ¿Qué pasa? Aquí vemos cómo Dios no le mandó a David que censara al pueblo, ¿no? O sea, fue una inmadurez de él censar al pueblo, pero también vemos la participación de Satanás, ¿no? Que le pone la duda, ¿no? A David. No. Miremos otra vez, volvamos a leer el relato. Es importante que miremos el relato. Es lo que nos dice la Biblia en este relato. Sí, aquí vemos cómo dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, ¿no? Ya. A David contra ellos, que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá, ¿no? Ya. Aquí vemos cómo, o sea, Dios enciende su indignación, ¿no? Bueno, puedo yo entender, pastor, la duda de David, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Se insistió de censar al pueblo de Israel, ¿no?
y de Judá, ¿no? Pero ¿quién incitó a hacer ese censo? Claro, ese censo, dice aquí Jehová, ¿no? Dice la ira de Jehová contra Israel, ¿no? O sea Ya. que le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer un censo, ¿no? ¿Pero quién le dijo eso? Bueno, David. aquí, bueno, para mí Jehová dice aquí, ¿no? Listo, no, está bien, está perfecto. Entonces, por eso vuelvo y repito, leamos la Biblia, hay que leer la Biblia. Ajá, Hay que leer la Biblia. claro, ahí dice Les Jehová. pregunto, un paréntesis, ¿sí me están escuchando bien el audio? Sí, Sí, sí. sí, ya. Listo, cualquier cosa me dicen, no le escuché bien, le repito, no hay problema. Ok, por favor, ayúdenme con eso. Entonces, volviendo, David fue quien, Jehová fue quien incitó a David a hacer el censo, según el relato de 2 de Samuel 24:1. Vamos a ver, ya ahorita le doy la palabra al hermano José Luis y al hermano Antonio Lázaro. Vamos a ver a la hermana Marcela, ¿qué nos dice en 1 de Crónicas 21:1? Uy, que se me cerró. Primera de Crónica 21:1. Sí. Ajá, dice. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ok, ahora, en este relato, ¿quién incitó a David? Satanás. Y en 2 Samuel, ¿quién incitó a David? Jehová. Y ahora, ¿quién fue en realidad? ¿Satanás o Jehová? Les pregunto. A ver, hermano Antonio, que él se levantó y dijo, ¿cómo es posible? No puede ser esas preguntas. A ver. Bueno, para mí es una parte, o sea, Dios en su ira y en la otra parte pues dice que Satanás, o sea, ahí se aprovechó, mejor dicho, Satanás de la, ¿cómo se llama? De la cordura que tenía David, ¿no? O sea, que es como algo que a veces no encaja, ¿no? Porque en primera parte dice que Dios insista y el otro dice que Satanás, ¿no? Y es como que ambas partes, ¿no? Dios ve a ver si realmente el pueblo de Israel es fiel a lo que está diciendo Dios, y es donde Satanás también entra a poner, bueno, yo pienso, de repente estoy mal, la duda, ¿no? Al pueblo de Israel o a David, ¿no? Ok. Entonces, ¿Quién fue entonces? Ambos, ¿no? Bueno, ya tenemos una explicación. Está bien. Gracias, hermano Antonio. No, muy bien, al contrario, muy bien, muy bien. Hermano José Luis, ¿está por ahí? Creo que no está. Bueno, estoy solicitando su audio para que lo retire. Pero... Si no está, la hermana Roxana, mientras el hermano José Luis activa su audio, ¿quién incitó entonces? ¿David, Dios o Satanás? No está bueno el ejercicio de interpretación. Comparando los dos pasajes, ¿cierto? En el primero, obviamente, es Dios quien enciende, ¿cierto? O gatilla la acción, ¿cierto? Sí, exactamente. Y él usa en el segundo pasaje a Satanás, porque Satanás está subordinado a Dios, entonces usa a Satanás y en el fondo al final del reinado de David, cuando ya sabemos que Dios ejerce, obviamente, quita, nosotros decimos acá, quita el piso a David, ¿cierto? Y empieza el colapso finalmente del reino del pueblo de Israel, ¿cierto? A través de diferentes eventos militares. Entonces, la secuencia empieza, claro, con la advertencia de Dios, ¿cierto?, a Israel, y después de las múltiples desobediencias, en este pasaje Dios ya decide como quitar el piso o el apoyo, ¿cierto? Sí. Y ya lo vemos después en los siguientes pasajes, cuando ya Salomón también deja el poder, ¿cierto? Y la generación que viene después divide al reino que David y Salomón habían construido. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Por eso, Dios usa a Satanás, ¿cierto? Pero en el ¿cómo? fondo. El mismo relato. ¿Quién lo hizo?
Tranquilo, tranquilo, no estamos aquí a aprender, tranquilo, no estoy impidiendo, simplemente es que eso, que nos genere, pero ¿por qué? Seguramente, ya le voy a dar la palabra a los demás, pero seguramente ustedes quizás tenían otra explicación, pero uno dice, pues sí, es verdad, o sea, ¿quién incitó? O sea, ¿fue Dios o fue Satanás, no? Pero hay una explicación detrás de eso. Pero bueno, esa explicación le voy a dar la palabra. Si está el hermano José Luis, si no, al hermano o a la persona Amer, no sé si es hombre o mujer, disculpen, la verdad, disculpen, y al hermano Lee. Uno de los tres que quiera hablar, anímese. Y ahí después. Elías, ¿sí me está escuchando a mí? ¿Sí me está escuchando? ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Elías, por favor. No, en realidad me he encontrado con un conflicto cognitivo porque no había tenido tan de cerca esta contradicción bíblica que lo hemos leído o hemos sabido, o mejor nos han enseñado de que en realidad fue Satanás. Pero ahí en el libro de 2 de Samuel nos dice que fue la ira de Jehová, ¿no? Entonces, yo como le había escrito por ahí en el chat, me da la ligera impresión, tal vez esté equivocado, pero depende de la visión del cronista, que está introduciendo algunos elementos extranjeros a la cultura desde, diríamos, del exilio, ¿no? Están introduciendo, me da la impresión que Satanás ya es un elemento introducido de otra cultura a la judía para tratar de explicar la ira de Jehová, pero en sí tal vez fue la ira de Jehová, pero desde la explicación del cronista ya es otro elemento, diríamos, externo a la cultura para tener que poner en el tapete, si se quiere, esa contradicción entre Dios y Satanás y el opositor en todo caso. No sé, esa es mi interpretación. Muy bien, y es a lo que quisiera llegar. Ya les voy a dar la razón. No es contradicción en cuanto, es que a veces nosotros desde la iglesia decimos, uy, la Biblia no se contradice, nada. No es contradicción, simplemente son dos visiones muy distintas. Segundo de Samuel, o los libros de Segundo de Samuel fueron escritos antes del exilio, donde, no sé si ustedes se acuerdan, allá en el relato con que Saúl era atormentado, ¿no? Y que David va a tocar la arpa y Saúl se relaja. Dice el relato que Jehová había enviado espíritus malignos para que atormentasen a Saúl. Antes del exilio, Jehová o Dios era el ser que daba el bien y daba el mal. Entonces, por eso en 2 de Samuel habla que Jehová incita a David, a que la ira de Jehová incita a David a que dé el censo. Pero ya en 1 de Samuel, los libros primero de Crónicas y 2 de Crónicas, ya no es una reflexión muy posterior. Crónicas hace una reinterpretación de los sucesos y dice, bueno, ya no es Dios, sino es que utilicemos a otro personaje. ¿Dónde lo utilizan o dónde adquieren ese personaje? En el exilio. Es decir, el pueblo de Israel aparentemente estuvo 1000 años sin Satanás, vivió 1000 años sin Satanás. En el exilio ya comienza a tener una visión de Satanás. Ahora, no digo que Satanás existe o no exista, no estoy diciendo eso, pero el pueblo de Israel durante casi 1000 años estuvo sin la figura de Satanás, sino que todo lo bueno y lo malo provenía de Dios. En cambio, en el exilio ya hay una figura preponderante. Anteriormente la palabra Satanás no era, o Satán no implicaba un sujeto o una persona, sino una acción. El mismo ángel, ¿se acuerdan de la historia de Balaam y la burra y el asno de Balaam? El mismo ángel fue un Satanás, un Satán al camino que pasaba Balaam. ¿Por qué? Porque se opuso a la burra y a Balaam. ¿Me explico? La palabra Satán en la antigüedad o antes del exilio no implicaba un sujeto, sino una acción. Todos podían ser un Satán. ¿Por qué? Porque implicaba una acción.
Yo me opongo a que el hermano José Luis hable, ¿ok? Entonces, en esa concepción yo me convierto en un Satán porque me estoy oponiendo a que el hermano José Luis hable. Pero ya en el exilio, en el post-exilio, cuando ya los judíos regresan a su tierra, ya reinterpretan los sucesos del por qué me sucedió esto. Pero acuérdense que ellos eran muy nacionalistas, entonces decían, no, ¿cómo nos va a pasar esto? Al regresar, dice, ¿por qué nos sucedió eso? Y reinterpretaron los sucesos y ya colocaron a una figura que no es Dios, que es como agente del mal. Entonces, es muy importante entender que en el Apocalipsis va a haber esa figura en contra de Dios, que es inferior a Dios definitivamente, pero que esa figura no ha existido desde siempre, sino es que ha sido una creación posexílica de esta figura. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, hermana Roxana. No le estamos escuchando. Ya aquí estoy. Perdón por preguntar tanto. Lo que pasa No, es que... al contrario, hagan preguntas porque es que Lo siento. el santo va con esto. Sí, lo que pasa es que me queda un poco la duda con respecto a si la figura de Satanás, porque estaba, cierto, en Génesis también como una prefiguración de Satanás, al igual que Cristo también lo estaba en mismo Génesis, ¿cierto? No hay como, en lugar de una evolución histórica o de incorporación de esta figura que proviene de otro pueblo, también en Apocalipsis ya es como un mayor entendimiento de la historia de Israel y de la historia de Dios, como de esta saga de la historia de Dios y el pueblo de Israel y en el fondo los gentiles y todo. Porque, por ejemplo, ya en el libro de Apocalipsis el autor tiene una visión global de todo lo que ha sucedido, ¿cierto?, en la historia de Israel y cuando se empezó a expandir el Evangelio, la figura de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, también podría ser, no sé, que ya Juan, o el autor de Apocalipsis, ¿cierto?, que lo atribuimos a Juan, entiende, ¿cierto?, que lo sucedido hasta ese momento es obra, ¿cierto?, así como hay un plan, un proyecto de Dios, también hay una obra, ¿cierto?, de alguien que tiene un séquito, ¿cierto?, y que actúa a través de la historia tal como lo hizo Dios. No sé si estoy explicándolo claramente, Sí, pero más solo que sé como la influencia, claro, eso es lo que quería saber. Solo una observación. Cuando hablamos de preconfiguración desde Génesis, de Jesucristo y de Satanás, son posturas e interpretaciones doctrinales e institucionales. Pues lo repito, y no tengo nada contra ellos, está bien. Ustedes me van a escuchar mucho que hablo sobre la doctrina, pero no para contrarrestar en el sentido de decir eso es mentira, sino para decir, bueno, esa es una forma, pero desde un análisis bíblico no es lo más correcto, lo más pertinente. Es decir, desde un análisis bíblico, decir que Jesús y el diablo, Satanás, como nosotros lo tenemos, que habla desde Génesis, no es correcto. No es correcto decirlo porque no tiene validez argumentativa desde un ámbito bíblico. Desde un ámbito doctrinal, bueno, cada quien puede pensar y puede hacer lo que le parece, ¿no?, desde su interpretación. Pero desde un análisis bíblico no podríamos decir eso. Con respecto a lo que usted decía sobre Juan y el Apocalipsis en la visión, es que Juan recoge muchas tradiciones. Ya Juan ya está ahí al final, ¿no? Como usted dice, recoge muchas tradiciones y obviamente ya tiene esa concepción de Satanás como un agente, como un sujeto, no como una acción. Entonces Juan sí recoge ya la figura de Satanás, pero es importante entender que la figura de Satanás en el Apocalipsis está subordinada a Dios. No es la lucha como usualmente hemos visto, la lucha entre Dios y el diablo, haciendo así como que quien gana, sino es que todo está subordinado. ¿Ok? Elías, por favor. Sí, profesor, interesante la explicación que usted da. Yo quería preguntarle si es que en el libro del Génesis se
hay algunos pasajes que podrían interpretarse como apocalípticos. Por ejemplo, dice el tema de la serpiente. La Ya. serpiente era más astuta que todos los animales. Nosotros hemos aprendido que esa serpiente hace alusión directa a Satanás, a nuestra concepción de Satanás. Ok. Pero en el contexto en el que escribe Moisés, aunque otros dicen que no fue Moisés quien escribió realmente el libro del Génesis, entonces en el contexto en el que se escribe, cómo se interpretaba a esta serpiente del que habla el Génesis 3, ¿no? Un ser astuto más que todos los animales. También, si eso me da a entender de que también los otros animales tenían astucia. O sea, bien pudo ser la serpiente, bien pudo ser un leopardo, bien pudo ser, no sé, algún otro animal. Ahora, por eso decía yo, es esta parte del Génesis apocalíptica en el sentido de los símbolos. Agradezco su respuesta. Seguro, y gracias por su pregunta, muy buena su pregunta. Y decirle que el Génesis no tiene nada de componentes apocalípticos. La astucia de una serpiente, la palabra que traduce, es que se ha traducido como astucia y nos han implementado dentro de nuestras enseñanzas especiales que la astucia es algo malo. Pero en realidad no es malo. La palabra que traduce astucia puede también significar sabiduría. Serpiente, lo que habla de serpiente y no me acuerdo es cómo la base del hebreo, porque el hebreo usualmente tiene 3 letras, ¿no? Y a partir de las 3 letras hay esas variaciones en plural, singular, masculino, femenino, preposiciones inseparables, bueno, un montón de cosas. Pero la base entre astucia y serpiente es la misma. Entonces, para la concepción del mundo hebreo, la serpiente es asemejante a un sabio. Entonces, la palabra más correcta de traducir la astucia para no tener ese problema es sabiduría. O sea, la serpiente más sabia que otras criaturas de la creación. Entonces, es importante que también entendamos que dentro del Génesis no se habla de Satanás. Ustedes no van a decir la serpiente que es Satanás. No. O sea, vuelvo y repito, volvamos a leer la Biblia. Volvamos, y ustedes, yo entiendo que, y también porque yo también he sido educado así, que se nos ha dicho que la serpiente del Génesis es Satanás, pero no es así. La serpiente del Génesis no es Satanás, es una serpiente dentro de una narración mitológica narrativa, de un género mitológico desde la narración, pero no tiene el mismo componente o la misma fracción o el mismo consenso que en el Apocalipsis. El Apocalipsis habla de una serpiente antigua, pero no es, o sea, a veces nosotros decimos, la serpiente antigua es Satanás, la de Génesis 1, pero no, o sea, por eso repito, no es la serpiente antigua la misma que aparece en Génesis 1. Y ya vamos a mirar de qué se trata esa serpiente antigua, quién era esa serpiente antigua. Pero no es la misma que habla en Génesis 1. Por eso repito. Allá creo que es el capítulo 13 de Apocalipsis, habla sobre la serpiente antigua, Satanás, algo así, si ustedes me ayudan a encontrarlo más rápido que yo. O el 18, no me acuerdo. Bueno, bueno, si ustedes lo encuentran, me interrumpen y dicen ya tal versículo, pero hablan de esa serpiente antigua. Génesis no es, o sea, el relato de Génesis no podemos catalogarlo con el mismo relato de Apocalipsis. La serpiente que dice Apocalipsis no es la misma que dice Génesis, porque Génesis tiene otra idea de serpiente. Para Génesis lo que está diciendo es la serpiente que aparece en Génesis era la más sabia de todas las criaturas. Lastimosamente se nos ha enseñado que la astucia, digamos así,
es algo malo, pero en realidad Génesis no tiene nada que ver con lo que quiere plasmar Apocalipsis. Esas interpretaciones ya del ámbito cristiano, tanto católico o como protestante. La hermana Marcela, hermano Lorenzo, hermano José Luis, ¿alguien desea hablar de uno de los tres? Por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profesor. Hermano, ¿cómo le va a gustar saludarle? Cuénteme. Bueno, acá tengo un comentario sobre el segundo de Samuel, capítulo 24, verso 1. Es una obra que llama interpretada. No sé si estará bien, ¿puedo leer? Dice así: parece que Dios en su ira le dijo a David que tomara el censo de Israel y de Judá. Pero en Primera de Crónicas 21:1 vemos que fue Satanás quien incitó a David y hacerlo. Satanás lo precipitó y David le efectuó. Por su corazón del orgullo de su corazón, dice. Y Dios lo permitió y la Septuaginta traduce el versículo 1 como el Satanás incitó a David. ¿Ahora está bien interpretado, pastor? Eso es lo que dice la obra que llama que es de William MacDonald, es que llama la respuesta que está para cada capítulo, cada versículo de la Biblia. Ok. Gracias, hermano Lorenzo. El tema de los comentarios es que los comentarios son un poco, no son exhaustivos de un ámbito evangélico, perdón, de un ámbito investigativo. Entonces, sí, usted puede leerlos y todo, está perfecto. Le voy a decir no lo lea, nada al contrario. Pero debe entender que no siempre los comentarios se alinean a una organización metodológica investigativa, sino es que intentan responder desde la doctrina, dar razones de por qué esto y por qué lo de aquello. ¿Ok? Pero bueno, no sé si el hermano José Luis quiere hablar, o la hermana Marcela, o Jamer Arrieta. Ah, ok, perfecto. No, listo, entonces dejemos la mano. Después si la tiene, la quiero. Gracias, muy amable. Manda Marcela. Sí, hermano, en cuanto que nos dijo ahorita en el versículo, sería en Apocalipsis 12:9, y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en cuanto al otro tema, me surge una consulta, una interrogante de si la serpiente o el mal, o sea, si el diablo no fue el que le puso, vamos a decirlo así, acá en Panamá, la cizaña o la duda a Eva en cuanto a tomar del fruto prohibido. Y si no fue el enemigo, el diablo, entonces, ¿qué otra persona o qué otro ser quería que Dios no completara su plan perfecto con el hombre desde el principio? Es la consulta. Gracias. Muchas gracias, ya le respondo. Vamos a la pregunta de Jamer Arrieta y ya le respondo. ¿Ok? Jamer. Hola. Por ahí está. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, quería decir dos cositas, ¿no? Uno, que por tradición, pues, lo del Génesis, o no sé, en las iglesias nos enseñan que ese es el diablo, ¿no? Sí. La serpiente. Sí. Que eso es una tradición que nos han enseñado y es difícil
romper con eso, ¿no? Dos, quería hablar sobre el asunto entre la diferencia entre Samuel y Crónicas, y hay que tener en cuenta, y usted lo dijo, pero el enfoque que tiene el escritor de Crónicas para los judíos después del exilio es mostrarles todo lo bueno de ellos. Entonces, Crónicas tiene la intención de mostrar todas las cosas buenas. Hay una, por ejemplo, acerca de David, escribe todo lo bueno, no escribe todo lo malo. El pecado con Betsabé no aparece allí. Entonces, desde ese punto de vista, uno podía entender un poquito más. Iba a responder la pregunta y lo que usted dijo me aclaró mucho más las intenciones de los autores. Muchas gracias. No, gracias, Javier, muy amable. Y bueno, precisamente eso. Crónicas habla de otro contexto y ya tiene otra interpretación a los hechos, pero muy buena esa aclaración. Y quisiera partir de lo primero que usted habla para decirle a la hermana Marcela, y es precisamente la tradición. La tradición nos ha dicho esto es, pero vuelvo y repito, desde un ámbito bíblico no es así como dice la tradición. Y bien dice Jamer dice, va a ser imposible sacarnos eso de la cabecita. Está bien, no le estoy diciendo que se la saquen inmediatamente, pero lo que digo es que en el Génesis el Génesis por lo menos del 1 al 11, antes del 12, que donde Dios llama a Abraham, el Génesis quiere responder a una pregunta: ¿cómo llegamos hasta aquí? El Génesis no se preocupa en decir asuntos doctrinales y el diablo, no, es cómo llegamos hasta aquí. Fíjense que la palabra misma Génesis es principio. Me explico, Génesis es cómo llegamos hasta aquí. Entonces, el autor del Génesis nos relata quiere preguntarse cómo llegamos hasta aquí. ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay todo esto? Porque existieron dos personas que desobedecieron a Dios. La serpiente, la idea de la serpiente como diablo y todo, ya son reinterpretaciones muy posteriores que, como decía Jamer, son tradiciones que nos llegan hasta aquí y que definitivamente ya se va a hacer muy difícil sacarnos de nuestra mente. Pero desde un ámbito bíblico, hermenéutico y exegético, la serpiente no es el diablo de Génesis, sino es que la serpiente se vuelve diablo a partir de las reinterpretaciones y reformulaciones ya muy posterior, incluso hasta nuestros días, para volverla diablo. Pero en Génesis lo que está diciendo está relatando un suceso de desobediencia de Dios a partir de un animalito muy sabio que intenta jugar con la idea de que una idea existencial del hombre que quiere ser superior a Dios. Todos en alguna manera hemos querido intentar ser mejores o superior a Dios. Por más que me digan, no, hermano, ¿cómo así? Yo soy cristiano hace 40 años. Sí, pero siempre hemos querido estar sobre encima del bien y del mal. Y esa es la enseñanza que nos da Génesis 3. No le interesa si es del diablo, no, sino es que esas son reinterpretaciones muy posteriores. Génesis 3, y le invito a que ustedes lo vuelvan a leer, le interesa mostrar al ser humano como el ser que quiere ser siempre superior a Dios. Miren lo que le dice esta serpiente a los, ¿cómo se llama? Adán y Eva. Vas a conocer el bien y el mal y vas a ser igual a Dios. Entonces, hay esa intención, es mostrar que el ser humano, estamos así porque el ser humano quiso estar sobre el bien y el mal y quiso ser igual a Dios. Pero no es la intención en Génesis explorar si este es el diablo como nosotros conocemos. El diablo, esas reinterpretaciones ya son muy posteriores, son muy tardías, que tenemos como tradiciones al día. Pero el diablo, por eso digo, el pueblo de Israel vivió casi 1000 años sin diablo. Y a veces eso nos puede tener unas enseñanzas. Dentro de nuestras congregaciones de fe, comunidades de fe, le hemos dado mucha importancia al diablo que al mismo Dios.
que el diablo es esto, el diablo, tú pecaste porque el diablo te incentivó, tú esto. Entonces, a veces le hemos dado más importancia al diablo que incluso al mismo Dios. Entonces, esas quizás enseñanzas a priori que podemos sacar de esto. Pero en todo caso, la concepción del diablo se comienza a partir de este periodo, de un periodo post-exilio. Continuemos. Yo sé que este iba a ser un poquito más candente, pero continuemos, ¿ok? Para terminar, igual quizás la próxima semana retomamos unas cosas. ¿Qué comienzan a surgir? Comienzan a surgir la visión de los ángeles y los demonios y otros seres como dragones. No vamos a leer estos versículos, pero si ustedes en su semana que tengan libre, creo que no va a ser imposible, el mundial, la Navidad, qué sé yo, muchas cosas que se nos vienen, no sé qué celebran, por ejemplo, Panamá, no sé qué celebran estas fechas, pero bien, me explico. Pero en ese tiempo libre, quizás en un insomnio, léanse o vean el libro de Jeremías y compárenlo con el libro de Ezequiel. Ezequiel ya habla en un periodo exílico, incluso esa tradición que allá adquiere en Babilonia, y es algo muy interesante porque a veces como cristianos o como cristianos tanto protestantes o católicos creemos que fuera del cristianismo no hay revelación divina, no, Dios no se mueve fuera del cristianismo, ¿no? Pero podemos ver en estos ejemplos que fuera del judaísmo Dios se mueve, y tanto que se mueve que ellos bebieron de esas tradiciones babilónicas de los ángeles y los demonios para construir la idea de género apocalíptico. Entonces, durante este periodo se comienza, y cuando les hablaba sobre Jeremías y Ezequiel, les mencionaba que Ezequiel utiliza este tipo de elementos gráficos. En cambio, Jeremías no utiliza estos recursos literarios, no utiliza a los ángeles ni a demonios como seres externos al ser humano, sino es que Ezequiel no le interesa eso. En cambio, Jeremías. En cambio, Ezequiel sí le interesa colocar ese tipo de elementos, ¿ok? Otro cambio es que retoman las posturas de los egipcios de la vida después de la muerte. Anteriormente, antes del exilio, la salvación no implicaba en el más allá, sino la salvación implicaba en el más acá. No sé si ustedes se acuerdan el llamado de Abraham, de Dios a Abraham, cuando dice, yo te daré hijos, te daré una generación, te daré tierra y te daré un nombre que será recordado por siempre. Para los hebreos, antes del exilio, la salvación implicaba en estas tres cosas. Primero, implicaba el tener muchos hijos. Un judío, un hebreo que no tenía hijos, era culturalmente tachado como maldito de Dios. Segundo, era tener tierras. Por eso Dios le promete a Abraham que tendrá una tierra que fluye leche y miel y un montón de cosas de tierra. Y tercero, es que su nombre va a ser recordado. Por eso los judíos siempre, no sé si ustedes, y bueno, el mismo Génesis, cuando hablan sobre las genealogías de Seth y todo esto hasta Abraham, es importante para el judío. Ahorita quizás en nuestra Latinoamérica a lo mucho nos recordemos de nuestro bisabuelo, pero de ahí no sabemos, después del bisabuelo no sabemos quién será nuestro tatarabuelo y todo. Anteriormente las personas se recordaban un poco más, pero en este proceso de la Biblia, las genealogías son muy importantes. ¿Por qué? Porque ayuda a identificarse como familia. Por eso a Jesús le dieron la genealogía de Abraham en Mateo y la genealogía de Adán en Lucas. Entonces es muy importante ello. Y a lo que quiero llegar es que luego del exilio ya se cree en una vida después de la muerte. Anteriormente todos iban al Seol, decía David, ¿no? Y ahí no había vida. Pero después del exilio ya hay una idea de que después de la vida ya existe otra vida que es compartida con Dios, ¿ok? Por la eternidad. Acuérdense que una de las características del Apocalipsis es que entiende la vida como algo ya dañado y que necesitamos una nueva creación para vivir únicamente los justos y los que no son pecadores. ¿Ok?
Otro cambio es que comienzan a preguntarse sobre las promesas de Dios y se aferran firmemente al Dios derrotado. Anteriormente, antes del exilio, existía el politeísmo y el enoteísmo. El politeísmo es la adoración a varios dioses y el enoteísmo es la adoración a un dios, pero saber que existen varios dioses. No sé si ustedes se acuerdan del famoso Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del cielo, de Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa idea de alzar los ojos a los montes, en la antigüedad, incluso David, era una visión enoteísta. Es decir, el enoteísmo es la creencia que existen varios dioses, pero que yo voy a adorar a uno. Por eso David dice, alzaré mis ojos a los montes. En la antigüedad, o las creencias antropológicas de la antigüedad, que en los montes son las casas de Dios. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, seguramente que sí, en el monte Horeb, allá en Jerusalén, está el templo, ¿no? Usualmente en las iglesias, por ejemplo, la primera iglesia bautista de San Andrés en Colombia, se construye sobre una montaña. Todavía tenemos la idea que la montaña es el lugar donde más nos acerca a Dios. Por eso nosotros o los futbolistas, cuando meten un gol, ¿qué hacen? O sea, miran al cielo y como que la apuntan, ¿no? Entonces la idea antropológica de que en los montes, ahí estaba Dios. Entonces, aquí se aferran después del exilio a ese Dios derrotado, porque anteriormente se creía que si un pueblo parecía es porque su Dios no era fuerte. Entonces el pueblo judío dice, bueno, nosotros qué hacemos aquí porque quizás Dios no ha sido fuerte, pero a pesar de eso reconocemos que nosotros hemos pecado y nos vamos a aferrar a ese Dios. Entonces del enoteísmo y politeísmo pasaron a un monoteísmo muy fundamentalista y todo, pero esos fueron los cambios que hubo durante ese tiempo. Y finalmente, antes de los 2 minutos que nos faltan, comienzan a tener una breve y lejana concepción del Mesías. Es decir, dentro de este periodo, como ya la vida ya se acaba, la vida ya no tiene una razón de ser, se necesita un Mesías. Y aquí comienza a tener esa lejana concepción de alguien que nos pueda restaurar política, moral, religiosa, económica, social, e incluso después de la muerte como un Mesías. Y finalmente renuevan su escrito. ¿Ok? Esto lo vamos a dejar para la próxima semana, para no quitarle su tiempo, y comenzar, y bueno, todo el tema del Apocalipsis, ¿ok? De Juan, que ya nos corresponde. Ya estamos en eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Les da vueltas el tema del diablo y todo? Les veo que como que ¿cómo así? ¿Cómo es posible que Jehová incita a David y después el diablo incita a David? ¿Qué pasa, no? Sí, el hermano Félix Pinedo decía, a veces nosotros le echamos todos nuestros pecaditos al diablo, ¿no? Pero sí es verdad, queridos hermanos. Muchas veces leemos dentro de nuestras comunidades de fe, pentecostales, bautistas, lo que sea, siempre se le ha dado más cabida incluso al mismo diablo, ¿no? Pero cuando vemos que el pueblo de Israel estuvo casi 1000 años sin diablo, y que eso es concepción. Ahora, no digo que no existe el diablo, tampoco no me confundan que bueno, el diablo existe, no, al contrario. Pero a veces, y el Apocalipsis, lo que menos le da, como lo vamos a ver ya la próxima semana, lo que menos le da es cabida al diablo. El Apocalipsis siempre va a decir, Dios comienza la historia y Dios la acaba. Pero muchas veces le hemos dado nosotros mismos, lamentablemente, como cristianos, más cabida al diablo. Yo sé que le está dando muchas vueltas sobre el diablo. Asimilen, la próxima semana seguiremos. Me pueden preguntar, la verdad, no tengo ningún inconveniente, con honestidad se lo voy a responder. Pero a lo que quiero decir
en últimas, ya para ir concluyendo, ya creo que la hermana Nelly Damite no me haga dudar de la existencia del día. No es eso. Yo sé que ya hay ese hambre acá en Carson a 1 de la tarde, no sé, en sus países, pero lo que sí quiero decirles es que el género apocalíptico tiene esas características. El género apocalíptico nace dentro de un componente de persecución. Necesita el mal para sustentar el bien. Entonces, pero, y el género apocalíptico retoma muchos componentes, o por lo menos el género apocalíptico bíblico, ¿no? Entonces, es importante que nosotros lo vayamos mirando, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Es que se mueren con el tema del diablo. Tranquilos, hermanos, no pasa nada, no pasa nada. Es parte del proceso de enseñanza, por eso le decía, busquemos la manera de aprender, de desaprender y aprender. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, creo que no hay, porque la verdad sí hace hambre. Que Dios les bendiga. No sé, la hermana Leticia tendrá las últimas indicaciones. Sí, claro que sí. No se olviden de responder sus foros de ambos cursos. El quiz de la obra juánica va a estar activo a partir del día lunes, pero el curso de cartas generales ya está activo, así que por favor respondan. Buen fin de semana para todos. Dios les bendiga.